Vamos a comenzar nuestra séptima clase sobre el taller de estrategias de comprensión lectora que se tratan en la PSU. Finalmente, terminando este estudio sobre las estrategias de pregunta, tenemos la pregunta de evaluación. En la pregunta de evaluación se te coloca un texto donde debes identificar su tipo y característica. Vamos a volver a repasar cuáles son los tipos de texto que se te preguntan en la PSU. Tenemos entonces el texto narrativo, donde la palabra clave es contar. Luego tenemos el texto argumentativo, donde la palabra clave es convencer. Y luego tenemos el texto expositivo, donde la palabra clave es informar. Ahora tenemos las palabras claves o la forma de preguntar este tipo de interrogación de evaluación. Tenemos entonces las palabras claves. Número 1. El texto leído puede ser una noticia, un artículo de divulgación científica, un prólogo, una conclusión, una descripción, etc. Dentro de los tipos de texto, ustedes también tienen que saber que hay subclasificaciones. Hay subclasificaciones del texto narrativo, del expositivo y del argumentativo. Tenemos como número 2, se puede afirmar que esta selección pertenece a, y ahí tienen que identificar si pertenece a un diario, a un texto básico, a un texto de estudio, un texto de divulgación, una novela, etc. Después la número 3, el tono del autor al referirse a tal personaje y ahí también tienen que ver o tienen que indagar bastante en la lectura qué tono se explicita en ella. Puede ser irónico, incisivo, ambiguo, elevado, dependiendo de la lectura. Satírico también. La número 4, podemos afirmar que el autor del texto también acá, identificar el autor, si es un periodista, un novelista, un científico, un historiador, un filósofo, un psicólogo, etc. Dependiendo del tipo de texto que es también. Y la número 5, el tipo de texto que acabamos de leer es descriptivo, informativo, narrativo, expositivo. Esta clasificación está de acuerdo a la clasificación general y estas de acá son clasificaciones específicas. Vamos a hacer un ejercicio para aplicar algunas de estas palabras claves. Tenemos entonces un ejemplo de pregunta de evaluación. Tiene la voracidad de un ogro y vuela más rápido que un albatros. Aseguran algunos naturalistas que si la libélula tuviese el tamaño del hombre, sin duda dominaría el planeta. Pero algo trágico para ella debe haber ocurrido en el arduo camino de su evolución. Hace unos 3 millones de años, este insecto que ahora parece tan frágil y subyugante, medía 70 centímetros de largos y su envergadura era de casi 1,5 metros. Un auténtico monstruo, una amenaza cierta para muchas especies. Pero quizá porque en ese momento el paisaje de la Tierra cambió drásticamente, fue entonces que se inició la glaciación del planeta, la libélula comenzó a involucionar hasta convertirse en lo que es hoy, uno de los animales más primitivos que existen. Del texto leído, el texto leído puede ser clasificado como, te preguntan entonces por el texto y por su clasificación. Recuerden entonces la clasificación que les enseñé sobre los tipos de texto que existen en el lenguaje. Tenemos entonces número 1, texto narrativo, número 2, de divulgación científica, número 3, descripción científica de un hallazgo. La alternativa A, solo uno, no es, porque no es un texto narrativo puro. Hubiera sido correcto si se hubiera puesto texto narrativo no ficticio. Ahí hubiera estado correcta. Luego, la alternativa B, solo 2, es un texto de divulgación científica, sí. Luego tenemos la alternativa C, solo 3, descripción científica de un hallazgo. No necesariamente
este texto anterior puede ser una descripción científica de un hallazgo, sino que más bien puede ser un comentario sobre el cambio biológico del insecto. Entonces, un comentario sobre el cambio biológico de un insecto. En este caso de la libélula. Y acá ya empiezan a hacerse las mezclas, ¿no es cierto? Solo 1 y 2. 1 y 2 narrativo de divulgación científica no. Y 2 y 3 de divulgación científica y descripción científica de un hallazgo tampoco. Entonces sería la alternativa correcta la letra B. Texto de divulgación científica. El texto, aprovechando este ejercicio, el texto de divulgación científica pertenece a los tipos de texto informativo, es decir, al tipo de texto expositivo. Es muy importante que se aprendan las subclasificaciones de los textos, tanto narrativo como expositivo y argumentativo. Así y solamente así van a poder resolver estos ejercicios que son bastante más complejos. Ahora, finalizando esta sesión, los textos o las preguntas que son muy difíciles de resolver son las preguntas de inferencia, la pregunta de análisis-síntesis y esta última que es la pregunta de evaluación. Posteriormente vamos a hacer unas guías de ejercitación para que puedan aplicar estas 7 clases sobre el taller de estrategias de comprensión de lectura.